mis queridos eléctricos. Entonces, siguiendo con el estudio de corriente alterna y con este curso de conexión de motores en corriente alterna, vamos a seguir con el análisis de este sistema que es el que nos provee la empresa de energía. Mi nombre es Leider Gaitán, yo soy instructor de la parte eléctrica y electrónica y quiero darle la bienvenida. Entonces, ya en el primer ejercicio que nosotros hicimos, como lo podemos apreciar acá, en este punto de acá, a este lado, como lo podemos apreciar acá, hicimos la circunferencia y las desfasamos 120 grados una de ellas y sacamos las ondas como ya ustedes lo tienen presente en sus evidencias. Para eso entonces vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de una línea roja esta línea va a representar los conductores eléctricos en el caso de instalaciones eléctricas. Lo vamos a representar por la letra R. Vamos a trabajar con otra línea azul que lo vamos a representar por la letra S. Vamos a trabajar con una línea amarilla que lo vamos a representar por la letra T. Aquí tenemos el sistema trifásico RST. ¿Qué quiere decir RST? Red simétrica trifásica. Ya eso lo hemos hablado. Y vamos a trabajar con un cuarto elemento que es el conductor neutro, que siempre lo vamos a representar por el color blanco. Este es el sistema tradicional o el sistema básico que es el que nos entrega la empresa de energía, en nuestro caso el operador EDE, que está asociado a la EPM. Siempre, teóricamente, van a estar desfasadas 120 grados entre roja y azul, 120 grados entre azul y amarilla, y entre amarilla y rojo van a estar desfasados 120 grados. Todo lo que yo hablo en este video son términos de forma matemática. Ya después, en las siguientes clases y en las siguientes asesorías, vamos a hablar de forma eléctrica. Cada fase siempre va a tener 120 voltios. De la roja 120 voltios, la azul 120 voltios, la amarilla 120 voltios, pero la neutro es la de más poquito potencial. ¿Qué quiere decir que la neutro sea de más poquito potencial? Pues que simplemente dicen teóricamente que la corriente sale por la fase y se regresa por el neutro. Pero nosotros sabemos que la corriente alterna simplemente los electrones vienen y van. Eso ya lo hemos estudiado, entonces no hay manera de ahondar en el tema. Vamos a utilizar unas palabras, unos sufijos y unos prefijos para poder mencionar los sistemas y saber de qué estamos hablando y que nos pongamos como de acuerdo nosotros en que cuando digamos nombremos este sistema, nosotros sepamos qué instalación hacer. Entonces, cuando hablemos de fase, lo vamos a cambiar por la palabra fásico. Cuando hablemos de hilo, lo vamos a cambiar por la palabra filar. Cuando hablemos de uno, lo vamos a cambiar por la palabra mono. Cuando hablemos de dos, lo vamos a cambiar por la palabra bi. Cuando hablemos de 3 lo vamos a cambiar por la palabra tri. Y cuando hablemos de 4 lo vamos a cambiar por la palabra tetra. Mono 1, bi 2, tri 3 y tetra 4. Fase, fásico, hilo, filar. Es muy importante que anotemos estas relaciones en el cuaderno para poder nosotros hacer el ejercicio que va a continuación. Entre los sistemas más básicos que nosotros tenemos está el que está conformado por una fase y por un neutro. Cuando yo tengo una fase y tengo un neutro, la fase ya sabemos que es 120 voltios, el neutro ya sabemos que son 0 voltios, entonces yo voy a hacer la suma algebraica de este cuento. 120 voltios más 0 voltios me da 120 voltios. Este es el voltaje que nos está llegando a nuestras casas. A nuestras casas. Y si nosotros vamos afuera y miramos el medidor de energía, ahí dice 120. En alguna parte debe decir 120 voltios si es un medidor de energía para extractos 0, extractos 1 y hasta extractos 2.
Como tiene una fase, lo que yo les decía ahora, una es mono y lo cambio por la palabra fásico. Este es un sistema monofásico y como tiene dos hilos, es un sistema bifilar. Entonces es un sistema monofásico bifilar. Aquí tenemos un sistema de tres hilos. Consta de dos fases y de un neutro. Ya sabemos que pues siempre una fase va a tener 120 voltios y el neutro 0 voltios. Entonces, como tiene dos fases, es un sistema bifásico. Y como tiene tres hilos, porque son tres conductores, dos fases y un neutro, es un sistema trifilar. Sistema trifilar. La suma algebraica sería entre fase y neutro, ya lo vimos, 120 voltios. Entre fase y fase serían 240 voltios, pero yo también puedo tener voltajes de 220 voltios y 208 voltios. Ya más adelante vamos a hablar eléctricamente del cuento. Aquí estamos haciendo las sumas algebraicas. También puedo tener un sistema de dos fases. 120 voltios más 120 voltios. Cuando yo tengo un sistema, entonces serían 240 voltios, como ya lo hemos dicho. Y yo puedo sacar ahí 220 voltios o 208 voltios. Como tiene dos fases, es bifásico. Dos fases es bifásico. Como tiene dos hilos, entonces es bifilar. Sistema bifásico bifilar son 208, 220 o 240 voltios según sea el caso. Pero ya tenemos esta belleza aquí, que son ¿qué? Son tres fases y un neutro, que es lo máximo que nos puede entregar la empresa de energía. Ahora estoy hablando de los valores fundamentales, ¿no? Tres fases. Cuando yo hablo de tres fases, va a utilizar los colores amarillo, azul y rojo y el neutro. Entonces, como hay una fase y un neutro, ya sabemos que entre la fase y el neutro, entonces vamos a trabajar con 120 voltios y la suma de las tres fases nos van a dar 360 voltios. Estoy hablando matemáticamente porque en la parte electrónica vamos a manejar, vamos a nombrarla técnicamente de otra forma, utilizando una señora que llama raíz de 3, que es el factor de conversión. Más adelante vamos a ver esa cuestión. Entonces aquí yo puedo hablar de cuántos voltajes. Puedo hablar de 120, de 240, de 208, de 360 voltios. Como aquí hay tres fases, es un sistema trifásico. Tri es 3. Y acuerden que cambiamos fase por fásico. Y como tiene cuatro hilos, es un sistema tetrafilar. Entonces es un sistema trifásico tetrafilar. Pero yo también puedo tener las tres fases sin necesidad, muchachos, de tener el neutro. Entonces yo sé por qué que por cada fase son 120 voltios. Y como son tres fases, entonces el sistema es trifásico. Como son tres hilos, es un sistema trifilar. Trifásico, trifilar. Entonces serían 360 voltios. O yo puedo sacar también 240 voltios, 220 voltios, 208 voltios de esta configuración con tres fases. En ese orden de ideas, aquí yo tengo esta señora que es la tabla Retier, que nosotros debemos de aprenderla a utilizar. La tabla Retier. Aquí en esta parte nosotros vemos este circulito con una línea ya que, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos como el conjunto vacío? Es parecido. Entonces, ese significa que son fases. Y el primer número es cuántas fases hay y el otro si está conectado en Y, en delta o en estrella, que eso también lo vamos a ver más adelante. No se preocupen por eso porque todo va a su tiempo. Entonces, aquí podemos apreciar en esta parte acá, entonces podemos apreciar que el primer valor que tenemos es 120 voltios, que corresponde a una fase, corresponde a dos hilos acá, y el color, me dicen color de fase o
negro. Los colores para la fase son amarillo, azul, rojo, negro, café y naranja. Para las fases convencionales, o sea, lo que nos está entregando la empresa de energía, amarillo, azul, rojo y negro. Amarillo, azul, rojo y negro. Para el neutro siempre va a ser blanco y ya nos llega un nuevo conductor que es la protección, que es la puesta a tierra. Entonces esa puesta a tierra siempre va a ser en la parte de instalaciones eléctricas de color verde. Y si vamos a trabajar en telecomunicaciones, tiene que ser verde con franjas amarillas o amarillos con franja verde. Aquí tenemos entonces, aquí tenemos muchachos acá el otro sistema. Este otro sistema que tenemos acá es 240-120, que corresponde a qué? Corresponde a dos fases y corresponde a un neutro. Entonces vamos a utilizar los colores de fase o negro. ¿Por qué negro? Porque todavía estamos hablando de 120. La idea es que siempre la fase de 120 sea de color negro, con el blanco que es neutro. También se utiliza 220 los colores amarillo y azul. Si usted no va a utilizar el negro, entonces utilice el color amarillo y el color azul. Cuando yo voy a hacer una inspección, un mantenimiento y veo estos dos colores, yo sé que el eléctrico que llegó sabe y yo voy a estar más seguro. Pero siempre hay que corroborar, siempre hay que medir. No nos confiemos. Para nada no nos confiemos. Aquí, ¿qué tenemos entonces en este sistema? ¿Qué tenemos acá? Tenemos 240, ¿sí? 240 y tenemos tres fases, tres hilos. Entonces, mire, negro, azul y rojo. Negro, azul y rojo. Aquí dice que no aplica neutro, claro, porque pues no estamos hablando del neutro. Y aquí en esta parte, entonces, dicen que la tierra tiene que ser ¿qué? O desnuda, acá, que la tierra hay que ser o desnuda o verde. No instalen en desnudo, no les aconsejo eso porque debemos de tener una muy buen cálculo, debe estar muy bien diseñada esa tierra y bien calculada porque si no vamos a tener un problema. Voy a mostrarles aquí algo, aquí, tan. Cuando nosotros vamos a instalar motores, entonces ya no vamos a hablar muchas veces, no vamos a hablar de 120, 240, 300, de 360, sino de 400 voltios, 440 voltios, 460 voltios. Motores de 500 voltios, de 560 voltios, de 660 voltios, que son motores de más envergadura, de más caballaje. Entonces aquí tenemos que utilizar los colores café, naranja, amarillo. ¿Sí? Café, naranja, amarillo. Y aquí el neutro va a ser blanco o gris. Mire que ya entran otros colores, pero porque son instalaciones industriales, que es el cuento de ustedes, que estamos trabajando. Entonces esa tablita sí hay que tenerla muy en cuenta, tenerla en la billetera o en la cartera o presente en el celular, porque cuando vamos a instalaciones debemos de utilizar estos colores. Ya nos vemos en el siguiente video, muchachos.